Saludamos a nuestros oyentes de Renueva, deseándole que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de vosotros. Agradezco a Dios de estar una vez más llegando a los hogares con la palabra de Dios. Gracias que Dios nos da todavía su gracia, nos da las oportunidades de poder estudiar la palabra de Dios. Bien, que el Espíritu del Señor pueda obrar en nosotros, nos ayude en nosotros de poder ver y entender, comprender el tiempo que nos encontramos. Nos encontramos en tiempos, digamos, donde hay tantas iglesias, donde no podemos a veces nosotros estar seguros, tal vez si esto es la verdad o la otra es la verdad, porque tantas iglesias que dicen ser la verdad, que tienen la verdad, que son el pueblo de Dios. Entonces hay muchas dudas, tal vez en muchas personas. Entonces, cuán importante es nosotros poder comprender a lo que dijo nuestro Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad solamente lo podemos encontrar lo que es en la palabra de Dios, lo que es la Biblia. Tenemos que estar convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, para que nosotros no podamos dudar, sino más bien que podamos estar seguros en lo que creemos. Entonces, en esta mañana vamos a poder, con la ayuda del Señor, a poder abrir la palabra de Dios y vamos a poder estudiar. Pero para esto quisiéramos invitarles para poder hacer una oración y que así Dios nos dé sabiduría para poder comprender la palabra de Dios. Oramos. Nuestro amado Dios, que moras en la altura de los cielos, en esta hora imploramos tu dirección, imploramos tu presencia y que bendigas tu palabra, bendigas a los oyentes, tu Santo Espíritu pueda obrar en los corazones para que podamos comprender que la Biblia es tu palabra, que tú has hablado y has escrito, querido Dios, para nosotros, que podamos escucharte y comprender ese grande amor que tú tienes para nosotros. Que tú bendigas tu palabra y nos des sabiduría y aumente nuestra fe para que podamos confiar en tus promesas que has dejado escritos en tu palabra. Bendice en esta mañana también los hogares, los oyentes aquí de tus hijos que están atentos también a tu palabra. Señor, perdónanos nuestros pecados y concédenos tu sabiduría y tu bendición. Te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, oyentes, amigos de Renueva TV, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12, que nos dice: ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo, mas entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré así como también soy conocido. Qué importante poder comprender nosotros, de poder mirar y ver a Dios tal como Él es. Comprender que Dios es amor, que Dios es un Dios que nos ama y sobre todo comprender que la Biblia es la palabra de Dios, que a través de ella vamos a conocer a Dios. Y eso es lo que queremos nosotros, de poder comprender que la Biblia está lleno de las promesas de Dios, que vamos a conocer y ver al Señor. Así conforme dice nosotros, cuando nos miramos en un espejo, nos podemos ver tal como somos. Es así nosotros en la Biblia podremos conocer a Cristo y que Cristo pueda reflejarse en nosotros. Entonces, qué importante comprender nosotros hoy, si somos los mismos o ahora a través de la Biblia que hemos empezado a estudiar, nuestra vida está cambiando. Nuestra vida va transformándose a la semejanza de Cristo. Entonces eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos ver. Por eso comprender a través de la palabra de Dios, como dice, por medio de un espejo, más entonces cara a cara, ahora conozco en parte. Así que qué importante poder conocer al Señor y no tener nosotros la duda de que la palabra de Dios tal vez no es cierta. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad. Así que hoy vamos a ver nosotros lo que es concerniente a la duda. La duda es
un arma de Satanás. Así que no podemos dudar, porque cuando dudamos nosotros, hay en nosotros, ¿qué cosa hay? Dice aquí, muchos en la vida cristiana se sienten a veces turbados por las insinuaciones del escepticismo. Hay en las Escrituras cosas que no se pueden comprender, menos explicar, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las Santas Escrituras como revelación de Dios. Entonces, eso nos hace ver el Señor de que muchas veces dudamos de las Escrituras. La obra que Satanás hace es eso, de que podamos dudar. Y por mucho que podemos leerlo, no lo entendemos y no lo comprendemos. Tal como el pueblo de Dios cuando Cristo vino. Cristo hacía muchos milagros, evidencias de que Cristo era el Hijo de Dios, de que Cristo era el Mesías, que Cristo era el Salvador que venía a salvar a su pueblo. Pero ellos no pudieron discernir. Entonces, nosotros podemos estar tal vez hoy también igual. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos por eso orar, que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos, pueda guiarnos, el Señor pueda aumentar nuestra fe, para que nuestra fe pueda estar centrado siempre en lo que Dios ha hablado a través de su palabra y poder creer nosotros en sus promesas. Por eso es importante la fe del cristiano, que lo encontramos nosotros en Hebreos capítulo 11, el versículo 1, nos explica y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, qué importante poder comprender la fe. A Cristo no podemos verlo, a Dios no podemos verlo, pero sí podemos creer que existe. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso tenemos que tener esa certeza, estar convencidos, entonces, de que Dios nos habla a través de la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le espera. Qué importante entonces comprender nosotros que hay un Dios, que es un Dios de amor, es un Dios que siempre está a nuestro lado, quien siempre está pendiente de nosotros, es un Dios que lo ve todo, que de Él no nos podemos esconder. Él nos conoce nuestros problemas, conoce nuestras necesidades, conoce todo cómo vivimos. Así que ese es el Dios, y Dios quiere que nosotros podamos tener una fe, confiar que Él está a nuestro lado, confiar que Él está presto para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Eso es fe de poder creer, confiar en Dios. Y las promesas que hizo nuestro Señor Jesús fueron muchas, y qué bueno poder creer en ellas. Por eso dice aquí, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Entonces, qué importante comprender. Nuestra fe debe estar fundada, puesta en el santuario, donde está el autor y consumador de nuestra fe. Ahora dice, nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieren dudar tendrán oportunidad, al paso que los que realmente desean conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre las cuales basar su fe. Entonces, qué importante, nuestra fe debe estar fundada en Cristo. Cristo entregó su vida por nosotros, Cristo resucitó y Cristo ascendió al cielo y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y allí debe estar fundada nuestra fe, en el santuario celestial, donde está Cristo. Así que Cristo ascendió al cielo y Él envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y comprender que el Espíritu Santo es el que va obrando, va trabajando en nuestros corazones, de llevarnos al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿podemos entender plenamente los designios de Dios nosotros? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Qué entendemos aquí? Que nosotros como humanos somos seres finitos, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y eso
el Señor nos hace ver que nosotros como seres finitos no podemos comprender a veces el carácter de Dios, que Dios es amor. Nosotros siempre miramos, por ejemplo, cuando miramos a las personas, siempre tratamos de ver ¿qué cosa? Lo malo en las personas. Nuestra mente, nuestros pensamientos es presto siempre para el mal. Pero Dios no es así. Dios siempre tiene pensamientos, digamos, de que Él nos ama. Por más malos que somos, Él siempre nos ama. Y Él ha demostrado su misericordia por nosotros. Por eso el versículo 9 dice, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso es que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios que verdaderamente Él nos perdona todos nuestros pecados. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Cuando pensamos y vemos y miramos a alguna persona que está cometiendo mal, que es una persona que comete muchos pecados, ¿qué decimos nosotros? ¡Ay, ya no tiene perdón de Dios! O muchas veces nosotros no queremos perdonarlo, ¿no? ¿Para qué lo vamos a perdonar si Él siempre es igual? Sigue siendo lo mismo. Pero Dios no es así. Dios perdona todos nuestros pecados y dice nuestros pecados los arroja a la profundidad del mar y nunca más se acuerda. Qué bueno comprender nosotros, por eso el amor de Dios. Y eso es fe, de poder nosotros poner nuestra fe en el Señor. Por eso Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Así que el amor de Dios es tan profundo, es tan ancho, es tan alto, que algo que nosotros no podemos comprenderlo. Y eso quiere Dios que por eso pongamos nuestra fe puesta en Cristo, para comprender este amor, y que ese amor de Cristo pueda estar en nosotros. Para eso necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios con esa fe y esa certeza. Porque dice, es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter o las obras del infinito. Entonces, cuando comprendemos nosotros verdaderamente el carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios nos ama, por más pecados que hayamos cometido, que Él está presto para perdonarnos, entonces estaremos fundando una fe, estaremos creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, y no estaremos dejando que las dudas puedan entrar en nosotros, decir, no sé si Dios me perdona o no. Sí, Dios está presto a perdonarnos. Este es el grande amor que Dios tiene para nosotros. Por eso, ¿qué cuidado debemos tener nosotros cuando no podemos comprender la palabra de Dios? ¿Cuál es el cuidado que debemos de tener? Mire lo que dice Deuteronomios, capítulo 29, versículo 29. ¿Qué nos dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esto debemos de tener mucho cuidado. Hay cosas que no han sido reveladas en la palabra de Dios. Como no han sido reveladas, nosotros no podemos tratar de entrar y querer conocer. Cuando queremos hacer esto, el enemigo obra también. Y es ahí donde estamos mal. Para nosotros, dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Entonces todo lo que está en la Biblia revelado para nosotros, en eso debemos de creer. Así debemos obrar tal como está revelada para nosotros. El amor de Dios se ha revelado para nosotros a través de Cristo, cuando Cristo entregó su vida en la cruz. Que Él murió por nosotros, y en eso debemos estar seguros, que Cristo me salvó de esta muerte eterna. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. Hay difíciles de entender que los discípulos no podían casi entender plenamente el amor de Dios. Fue difícil para ellos comprender que Cristo estaba estableciendo un reino espiritual. Ellos entendían que iba a ser un reino, que iba a establecer su reino terrenal. No fue fácil para ellos, fue difícil, pero no imposible. Al final lo entendieron.
Y eso también para nosotros. Por eso es que es importante poder nosotros tener una fe puesta en el Señor. Por eso dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces nosotros tenemos que por eso pedir a Dios sabiduría, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos pueda guiar en este conocimiento. Y así no poder torcer la palabra de Dios, no dudar, lo que está escrito es para nosotros. El versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza. Y esto hemos podido ver nosotros en la Biblia, el caso, por ejemplo, de David, este rey. Casi cayó por mirar a los inicuos, por mirar a los impíos. Como los impíos muchas veces prosperan, a veces económicamente, tienen grandes negocios, edificios, o a veces parecen palacios. A veces pensamos que Dios los está bendiciendo, pero no es así. Nosotros tenemos que centrarnos por eso en la palabra de Dios. Como dijo David, cuando vio él su condición, cómo iba a ser después, que ellos estaban sin Dios, que finalmente iban a estar perdidos. Pero Dios nos hace ver a nosotros que no caigamos en esto. Pongamos nuestra fe en el Señor. Dios tiene una ley, como dice aquí, donde podamos nosotros ser guiados por ella y poder demostrar nuestra obediencia al Señor. La palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. Difícil que podamos entender porque nuestra sabiduría es finita. Pero por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo, para que nos guíe en el conocimiento. Hoy no podemos entender plenamente, pero sí hay la promesa de que nosotros un día, cuando Cristo verdaderamente podamos estar, cuando Él venga ya por segunda vez, pueda llevar su pueblo, estar con Él, Él será nuestro Maestro y Él podrá darnos a entender muchas cosas que hoy no podemos entender, no podemos comprenderlo plenamente. Si en la mente comprendemos, bueno, de acuerdo al conocimiento que Dios nos va dando. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración y otros muchos asuntos que se presentan en la Biblia son misterios demasiados profundos para que la mente humana lo explique. Así que no podemos explicarlo, porque hay cosas que no han sido reveladas para nosotros. Dios lo ha guardado, está en secreto, que bueno, en su momento vamos a poder entender. Y eso el Señor nos va hablando a nosotros acerca de esto. En el mundo natural estamos siempre rodeados de misterios que no podemos sondear. Por todas partes se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento. Sí, entonces eso tenemos que comprender nosotros, que somos seres finitos. No podemos comprender plenamente el grande amor de Dios. Pero hay una promesa que sí lo podremos hacer. Así que ahora solamente el Señor nos hace ver lo que ha sido revelada para nosotros. Debemos sorprendernos de que el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear. ¿Qué nos dice aquí? La palabra de Dios dice, las dificultades están únicamente en las debilidades y estrechez del espíritu humano. Entonces, nuestro espíritu es corto. No podemos nosotros comprender los misterios de Dios. Solamente lo que son revelados para nosotros lo entendemos. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. Así que hermanos, solamente lo que Dios nos ha revelado a través de Cristo, que demostró ese amor tan grande por nosotros, que Cristo es nuestro Salvador, que Él vino a ayudarnos en todas nuestras debilidades, en todo, bueno, en lo que nosotros necesitamos. Por eso el hombre natural no puede entender
la sabiduría. ¿Cuál es la razón? La razón lo encontramos el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Encontramos aquí, que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que nosotros naturalmente no podemos entender. Somos incrédulos. Nuestra ignorancia no nos deja entender y comprender. Por eso dice, porque para él son locura y no la pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia, que es la palabra de Dios, se puede discernir espiritualmente. Entonces, sin el Espíritu Santo no podemos nosotros discernir, no podemos entender. Cuando a alguien hablamos de la palabra de Dios, aquellas personas naturales, es locura para ellos. Es locura para las personas, por ejemplo, dejar de trabajar el sábado. Es locura para el hombre, de repente, cuando hablamos de la alimentación, cuando hablamos que la carne no es el alimento para el hombre, para ellos es locura. Porque para ellos no hay otro. Dicen, entonces, ¿qué voy a comer? No entienden, no comprenden. Pero qué bonito cuando el Espíritu Santo dirige, nos hace entender las obras de Dios. Entonces, eso nos hace ver, por eso dice aquí, la Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano. Entonces, qué importante poder comprender nosotros la Biblia, la palabra de Dios, que es la que nos instruye, es que nos da conocimiento, nos da sabiduría para comprender las cosas de Dios. Entonces, nosotros vamos cambiando, vamos transformándonos. Nuestra fe va aumentando, va creciendo. Nos vamos fortaleciendo nuestra mente. Vamos recibiendo sabiduría del Señor. Y eso el Señor quiere de nosotros. Por eso es que al estudiar la palabra de Dios, ¿qué cosa no debemos dejar entrar en nuestro corazón? Mire, qué importante poder comprender. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios divino. ¿Qué debemos entonces nosotros, qué no debemos dejar entrar en el corazón? Dice, la incredulidad. Tenemos que creer lo que, por eso decíamos, comprendiendo que la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que está escrito, Dios ha hablado. Y está escrito para mí. Entonces Dios me habla a través de la Biblia. Eso tengo que estar seguro. No puedo dudar. Como ya decíamos, la duda es el arma de Satanás. Qué bueno comprender nosotros entonces y cerrar eso, la incredulidad. Más bien, dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y estar convencidos de las promesas que Dios tiene, que son ciertas. Qué bueno comprender que el ángel de Jehová campa, por ejemplo, alrededor de los que lo temen y los defiende. Comprender que no estamos solos, que el ángel del Señor está a nuestro lado. Por eso es que la oración es importante. Poder orar al Señor y poder así nosotros comprender. Por cuanto no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan. Y no todos los que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. Por eso quiere el Señor de nosotros, queridos hermanos, amigos, oyentes de Renueva, que nosotros podamos orar que el Señor nos dé la dirección del Espíritu Santo, para que obre y nos guíe en el conocimiento de la verdad. Porque como dice la palabra de Dios, que el diablo también conoce la palabra de Dios, pero él tiembla. Porque muchos que vamos a una iglesia, que estudiamos la Biblia, cuando hay problemas, nos desanimamos. ¿O por qué estamos afligidos? ¿Por qué estamos desesperados? ¿Por qué hay angustia en nosotros? Porque nos falta la fe. Porque no creemos en las promesas de Dios. Y ese es el peligro que tenemos nosotros tal vez, de estar nosotros estudiando la Biblia, pero no creemos en las promesas de Dios. Entonces, la incredulidad está en nosotros. Entonces Dios ha prometido
a darnos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y así, hermanos, entonces, la fuente de la sabiduría divina. Vamos a ver, hermanos, que Dios es la fuente de toda sabiduría. ¿Y cuál es esa fuente de la sabiduría divina? Eso es lo que vamos a ver aquí nosotros, lo que nos explica la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 y el 13, nos explica y dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué importante, la fuente de toda sabiduría, ¿dónde está? Está en Dios, está en Cristo. Y esto es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, como dice, pero Dios nos la reveló por el Espíritu Santo. Entonces, por eso qué importante es poder nosotros, antes de abrir la palabra de Dios, poder orar al Señor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a revelar la verdad, nos va a llevar al conocimiento de comprender las cosas. El amor más profundo que Dios tiene para nosotros está revelado en su palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios se va grabando en nuestra mente y vamos poniendo en práctica y nos vamos sintiendo contentos, vamos sintiéndonos felices, caminamos seguros por las calles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos fortalece, es el que aumenta nuestra fe y confiamos en las promesas que está registrado en la palabra de Dios. El versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces ahora nosotros nos convertimos también en luces para otros, en ser una ayuda para otros, de llevar a otros al conocimiento de la palabra de Dios. Ya es la obra que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a poder hablar de la palabra de Dios. Por eso dice aquí, si no son las que enseña el Espíritu, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Nuestra vida va cambiando, se va reflejando lo espiritual en nosotros. Vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo sabiduría, conocimiento del Señor. Como padres vamos siendo padres que vamos conduciendo a la familia con mucha paciencia. El amor de Dios se va reflejando en nosotros y vamos instruyendo también en la familia. Y Dios quiere eso, que podamos demostrar que somos espirituales, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Se va manifestando el amor, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia. Y eso quiere Dios en nosotros. Por eso, no digamos yo no puedo entender. Hay muchos que dicen: hermano, pero yo estoy leyendo mucho la Biblia. Yo leo la palabra de Dios, pero no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Es que estamos descuidando lo principal, que es la oración. Mire Santiago capítulo 1, el versículo 5. ¿Qué nos dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Hermanos, Dios es la fuente de toda sabiduría. Ya nuestro Señor Jesús dijo: pedid y se os dará. Entonces por eso no podemos abrir la palabra de Dios sin la oración. Pedir la dirección del Espíritu Santo. Pedir la sabiduría de Dios. Que en la palabra de Dios encontramos experiencias de hombres que pidieron sabiduría. El caso de Salomón. Pidió sabiduría y Dios le dio abundantemente. Por eso es que Dios promete lo que cumple. Y eso quiere de nosotros. Si tenemos falta de sabiduría, pídala, dice el Señor. Entonces, eso es fe. De pedir nosotros, no tenemos que dudar. Pídala. Y verá usted cómo es que Dios le va a llevar en el conocimiento
de la palabra de Dios. Y ahora, dice aquí un párrafo: si fuera posible para los seres terrestres obtener un pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento en conocimiento, ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo, y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y progreso, dejará de adelantar. Entonces, qué importante poder nosotros estar agradecidos a Dios por este grande amor que Él tiene para nosotros, de poder llevarnos en el conocimiento de este plan de la salvación. El deseo de Dios en relación a la palabra. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? El apóstol Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4, nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios para todos nosotros con relación a su palabra? Es la salvación. Dios quiere que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos podamos conocer la palabra de Dios. Si alguien viene a darles el mensaje, si alguien toca a su puerta y quiere hablarle de Dios, tiene que hablar un escrito está. Porque la palabra de Dios, aquí encontramos nosotros el camino de la salvación. Como ya dijo nuestro Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios quiere eso de todos nosotros, que podamos conocer esta verdad, que todos podamos llegar a ser salvos, llegar a conocer a Cristo y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El pecado afecta nuestra relación con Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué entonces muchas veces nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios? ¿O por qué muchas veces no cambiamos, no entendemos las cosas de Dios? Entonces aquí nos dice Isaías capítulo 57, el versículo 17: por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro, y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El pecado afecta, sí afecta nuestra vida. El pecado no nos deja discernir, no nos deja mirar a Cristo. El pecado no nos deja estudiar la palabra de Dios. Por eso dice, nosotros seguimos rebeldes. El pecado nos encierra, no nos deja caminar por el camino de la salvación. Entonces, Dios quería eso, que comprendamos que Cristo vino a salvarnos del pecado. Y por eso es que a través de la palabra de Dios comprendemos que el pecado, como dice Isaías 59, el versículo 2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si tal vez no tenemos ánimo de estudiar la palabra de Dios, no tenemos esas ganas de estudiarla, es porque el pecado está obrando en nosotros, si no nos deja, porque dice establecido una barrera que no nos deja para poder ver aún a Dios, nos ha ocultado de Dios. Entonces qué bueno comprender que Cristo vino para salvarnos. Cristo quiere ayudarnos. No podemos nosotros obedecer si no somos salvos. Por eso necesitamos primeramente ser salvos de nuestros pecados para poder obedecer y poder estudiar la palabra de Dios. Porque si no, Satanás no nos deja. Dice, pero disfrácelos como se quiera. El amor al pecado es casi siempre la causa real de la duda y el escepticismo. Entonces, fíjese, cuando hay pecado en nosotros es lo que nos lleva a dudar. No creemos en la palabra de Dios. Empezamos a dudar. No, dice, eso lo ha escrito, dice el hombre.
no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sí lo ha escrito el hombre, pero dice inspirados por el Espíritu Santo. O sea que sí, la Biblia es escrita por hombres, pero hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. En eso tenemos que creer. No es que lo ha escrito cualquier hombre. Hombres que entregaron su vida, se consagraron a Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo, los inspiró para poder escribir. Así que Dios es el autor de la Biblia. Ahora, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo, San Juan capítulo 7, versículo 17, si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá mi enseñanza. Queridos hermanos, ¿quién está gobernando nuestra naturaleza humana? ¿Quién gobierna mi corazón? ¿Quién está gobernando mis pensamientos? Es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Es mi voluntad o es la voluntad de Dios? ¿Quién gobierna? Si gobierna mi voluntad, entonces siempre la voluntad del hombre es ser guiado por los deseos de la carne, es buscar más las cosas terrenales, pero si la voluntad de Dios gobierna mi ser, entonces voy a buscar más las cosas celestiales. Por eso dice, si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá mi enseñanza. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces vamos a poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a dedicar tiempo para la oración. Entonces, Dios nos va a dar sabiduría para poder comprender la palabra de Dios. Y Dios nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a guiar. Y va a cambiar y va a transformar nuestra vida. Y se va a reflejar Dios en nosotros. Dice aquí un párrafo, en vez de discutir y cavilar tocante a aquellos que no entendáis, aprovechad la luz que ya brilla sobre vosotros y recibiréis más luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender y seréis capaces de entender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. Qué importante nosotros, por eso, tener esa fe, que la Biblia es la palabra de Dios y que Cristo nos habla a través de ella, entonces alejaremos de nosotros toda duda y estaremos más nosotros creciendo por la gracia de Cristo. Iremos nosotros cambiando nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos de tener en mente al leer las Sagradas Escrituras? Dice Proverbios capítulo 4, versículo 18, un texto muy hermoso, que todos debemos entenderlo. Tener en mente esto, que dice así, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El conocimiento va poco a poco. Lo poquito que hemos entendido hasta aquí, si ese poquito nosotros lo creemos y lo ponemos en práctica en nuestra vida, entonces Dios nos va a ir dando más conocimiento hasta que vamos creciendo. Pero si lo poco que conocemos no lo ponemos en práctica, entonces Dios no nos puede dar más conocimiento. Entonces el conocimiento viene a medida de lo que hemos entendido, lo hemos comprendido. Por eso, como dice la palabra de Dios, que no solamente es leer, sino es guardarlo, es practicarlo. Y eso quiere Dios, que el conocimiento vaya creciendo. Vayamos nosotros creciendo así, como dice, creciendo como un niño va creciendo hasta llegar a ser adulto. O como una plantita, como va naciendo y va creciendo, desarrollando un carácter. Por eso en 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 18, dice, el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En qué debemos de crecer? Como creció nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús crecía y se fortalecía, dice. Crecía en gracia
para Dios y para los hombres. Y Dios quiere que en eso podamos crecer también. Y creceremos nosotros cuando estudiemos la palabra de Dios, cuando conozcamos más a Jesús, cuando podamos ir contemplando a Cristo, cuando estudiamos la palabra de Dios y Cristo será plasmando en nuestro carácter. Iremos creciendo, como dice aquí, en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, encontramos aquí este párrafo que nos dice: cuando los hijos de Dios crecen en la gracia, obtienen constantemente un conocimiento más claro de su palabra. Contemplan nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. Queridos hermanos, amigos, oyentes, Dios quiere que podamos crecer nosotros en conocimiento, podamos crecer en fe, poder estar bien seguros de que la Biblia es la palabra de Dios, estar bien seguros que Cristo prometió venir y que Cristo vendrá a llevar a su pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Comprender que estamos en el tiempo final y que necesitamos hoy consagrar más nuestra vida al Señor y poder nosotros estar preparados para la venida de Cristo. Por eso dice, podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos han confundido en la providencia de Dios serán entonces aclaradas. Si hemos estado dudando de muchas cosas, hoy el Señor nos invita a poder orar y pedir al Señor conocimiento, pedir al Señor que nos dé su Santo Espíritu y que nos dé entendimiento para entender la palabra de Dios. Entonces podamos recibir nosotros esa claridad, esa certeza, tener de que la Biblia es la palabra de Dios. Las cosas difíciles de entender serán entonces reveladas. Entonces el Espíritu Santo es el que nos puede revelar todas las cosas y comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es algo que dice que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el pensamiento de los hombres. Dios tiene lo maravilloso preparado, porque Dios nos ama. Y por eso es que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué hermosas moradas tiene el Señor para nosotros. Dios quiere que pongamos esto en nuestra mente y que nuestra mirada pueda estar puesto en el santuario, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Las cosas difíciles de entender serán entonces reveladas, y donde nuestros entendimientos finitos veía solamente confusión y desorden, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Qué bueno, mis queridos hermanos, que el Señor quiere que nosotros podamos dedicar un tiempo más al estudio de la Biblia, podamos dedicar más a poder conocer a Jesús, conocer este plan de la salvación. Y Dios quiere darnos su Santo Espíritu, que pueda consolarnos, que pueda fortalecernos. Dios quiere darnos la protección de sus ángeles para guardarnos en este mundo donde el mal cada día se multiplica. Así que, mis hermanos, la decisión la tomamos nosotros de poder orar más al Señor, que nos dé más sabiduría y que pueda alejar de nosotros tal vez las dudas que pueda haber, y que podamos tener esa fe de los santos y poder confiar en el Señor. Así que empecemos este día con esa fe puesta en el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude grandemente. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado y eterno Dios, elevamos nuestra gratitud al trono de tu gracia y te damos gracias porque en tu grande amor y misericordia has manifestado tu amor para nosotros a través de Jesús, tu Hijo amado, quien entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy rogamos tu bendición también aquí por todos los hogares, tus hijos que estuvieron en esa mañana dando, Señor, tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda obrar en ellos, de poder guiarlos también en el conocimiento de este plan de la salvación, que aumente su fe para que tengan esa certeza que tú eres nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús pronto vendrá. Dejamos, Señor, en tus manos a todos tus hijos, guárdalo con tus santos ángeles, y así bendice tu palabra y bendice el programa de Renueva y bendice todos los hogares. Son ruegos que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús.
Amén.